So, ahí voy a estar a ver si ustedes van a llegar a conocer los profesores. Amén. Praise the Lord. Yo quiero en esta noche, en esta tarde, hablarles sobre el tema Abre mis ojos. El libro de Mateo, mis hermanos, es un libro que fue escrito por el discípulo Mateo, el apóstol Mateo, que era un colectador de impuestos. Y la perspectiva de Mateo Señor. La perspectiva de Mateo fue algo que fue escrito para específicamente los judíos cristianos, ¿ok? Si usted lee el libro de Mateo, usted se da cuenta que ahí hay muchas promesas cumplidas, hay muchas profecías que Mateo trae a ese libro, y así Mateo puede confirmar muchas cosas de las cuales los judíos esperaban, ¿verdad? Y usted puede ver eso en ese libro. El libro de Marcos, que es el segundo evangelio, fue escrito por el discípulo apóstol Marcos también, que en sí no fue una persona que fue apóstol o discípulo de Jesús, sino que él fue más bien un discípulo de Pedro. Pero Dios le dio una revelación a Marcos, y ese libro específico, Marcos, fue escrito específicamente para los romanos cristianos. A los romanos no le importaba mucho las profecías de los judíos, So, para ellos el libro de Mateo no significaba tanto, pero cuando ellos leyeron el libro de Marcos, Marcos habla mucho de milagros, de prodigios, ¿verdad? Y a los romanos le interesaba mucho eso. Cuando miramos el libro de Lucas, del doctor Lucas, Lucas fue uno de los apóstoles que fue un evangelista, fue una persona que predicaba, pero él, como era médico, era estudioso, a él le encantaba mucho lo que era el investigar. Y si usted se da cuenta, Lucas es el que con detalle habla del nacimiento de Jesús, de cuando Jesús era un niño. Él tiene muchos detalles. Incluso cuando usted lee ese libro, usted se da cuenta de que de los 4 apóstoles que escribieron los libros de los evangelios, él parece que es el más educado, ¿verdad? De la forma que él se expresaba, la información que él daba. De hecho, si usted lee Lucas y el libro de los Hechos, más bien es un solo libro. Lo único que lo separaron en dos, antes de Cristo ir al cielo y después, ¿verdad? Pero el libro de Lucas y Hechos es un libro escrito por el mismo hombre, all right? Y cuando vemos el libro de Juan obviamente fue el discípulo amado de Jesús, el discípulo que era más cercano a Jesús, ¿verdad? Uno de los 3 confidantes, ¿verdad? Con Pedro y Jacobo, un muchacho, el más joven de todos los discípulos. Y el libro de Lucas fue escrito específicamente para los gentiles, y el libro de Juan para todos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que el libro de Juan es un libro que es muy evangelístico, es un libro que de hecho nos habla y nos muestra el versículo tal vez más famoso de toda la historia, que es el Juan 3:16, ¿verdad? Por cuanto Dios, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo. Nosotros conocemos ese versículo. Pero yo quiero comenzar hoy en día hablando de Juan, hablando de un versículo en el libro de Juan, en el capítulo 3, pero el versículo 3. Yo quiero que usted mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y como siempre, a mí me gusta referenciar mucho la palabra de Dios. Quiero orar antes de leer, amén. Juan 3:3. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que vamos a leer en este día. Te pedimos, Señor, que esto, como siempre, sea una palabra que no regrese atrás vacía. Esta es tu palabra, Señor. Padre Santo, que tu palabra pueda, Señor, llenar cada persona que está aquí, que pueda dar fruto, Señor, a tiempo y fuera de tiempo también, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ha sido de bendición para millones de personas, Señor, y hoy para nosotros es una bendición. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tu palabra es eterna, tu palabra es fiel, Señor, y tú eres fiel a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Praise the Lord. Mire lo que dice aquí Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo. Recuerde que Juan 3 estamos hablando de Jesús hablando con Nicodemo, ¿verdad? Sobre el nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Escuche bien, voy a volver a leer eso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Hermanos, a Dios le interesa que nosotros veamos el reino de Dios. Pero yo quiero que usted sepa algo muy importante, hermanos y hermanas. Nosotros jamás vamos a poder ver el reino de Dios sin visión. Nosotros jamás vamos a poder ver lo que Dios tiene para nosotros si nosotros no podemos ver. Ahora, yo no estoy hablando de una vista física. Yo estoy hablando de una vista espiritual, algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en ti. Solo Él lo puede hacer. Cuando Dios a ti te da visión, tu perspectiva de la gente cambia. Cuando Dios te da una visión a ti, ya tú no miras a la gente de la misma forma. Porque hoy en día nosotros, porque somos seres humanos y pasamos por tantas dificultades y por tantas cosas difíciles, porque ustedes saben que esta vida no es fácil, ¿verdad que no? Es súper difícil, y uno como ser humano que tiene debilidades, que tiene problemas, que tiene angustias, que tiene ansiedades, pasa por muchas cosas diferentes, estamos tan ocupados, es fácil uno perder la visión que Dios le da a uno, y de repente nosotros comenzamos a mirar a la gente de una forma que no estamos supuestos a mirarlos. Yo necesito que, si usted se va hoy con algo, que usted se vaya con el conocimiento de que Dios quiere que nosotros miremos a la gente, veamos a la gente a través de sus ojos. Cuando tú salgas de este lugar, ya tú no puedes mirar a tu enemigo de la misma forma. Ya tú no puedes mirar a esa persona que habló mal de ti de la misma forma. Ya tú no puedes mirar a esa persona a quien tú no quieres mucho, a esas personas que tal vez tú no te llevas bien con ellos, a esos compañeros de trabajo o de la escuela, o esa profesora que no te gusta mucho, o ese jefe que no quieres tanto. Ya tú no puedes mirar a la gente de la misma forma, porque Cristo no los mira como tú los miras. Cristo no lo ve como tú lo ves. Dios a nosotros nos ve de una forma muy distinta. Imagínense que Jesús llega a este mundo con el plan el propósito específico de morir por nosotros, de morir por vagabundos, de morir por mentirosos, de morir por ladrones y por asesinos. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud, fíjese. Nosotros tenemos que mirar a la gente no con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales. Y para nosotros poder cumplir con la visión que Dios nos ha dado a nosotros en esta iglesia, necesitamos comenzar a mirar a la gente de esa forma, a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti y por mí? ¿Por qué es que usted y yo estamos vivos aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti específicamente? Quiero que tú sepas que si tú eres una persona que crees que tienes un propósito, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Mira a tu vecino. Dios tiene un propósito con ellos también. Mira al que está al otro lado. Dios tiene un propósito con ella también. Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros. Y por esa razón nosotros necesitamos comenzar a ver la gente de una forma diferente. Ahí se van las fortalezas. Ahí se quiebra todo lo que ha aumentado en nuestra mente, todo lo negativo que ha crecido en nuestra mente hacia otra gente. Eso tiene que irse si tú te llamas un hijo de Dios. Ya no puedes mirar a los demás de esa forma. Ahora tiene que cambiar tu perspectiva. Cuando alguien habla mal de ti, tú tienes que decir: Señor, perdónalo, él necesita ayuda. Señor, voy a orar por esa persona. Cuando alguien te maltrata, Señor, perdona a esa persona, necesito orar por ellos. Señor, yo reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Tócalo, guárdalo, ayúdalo. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad que sí? Entonces, como ser humano, y créame que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a un pastor, le puede pasar a un líder. Muchas veces en nuestra humanidad nos olvidamos de que nosotros tenemos un propósito específico. En nuestra humanidad nos olvidamos de que nuestro propósito en Dios, parte de nuestro propósito en Dios, es ayudar a salvar a los demás, a rescatar a la gente de ese lodo cenagoso en que se encuentran.
Y por esa razón muchas veces nos encontramos en la situación de que comenzamos a maltratar a las personas o hablar mal de las personas o pensar negativamente de las personas o creer mentiras de las personas. Ya no podemos hacer eso. Dios nos está diciendo hoy en día que necesitamos abrir nuestros ojos a una realidad, y es que Dios murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por todos nosotros, no para algunos. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y al diablo le interesa de que tú sigas ciego. Al diablo le interesa de que tú no tengas visión. Porque lo último que el enemigo quiere es que tú mires a tu hermano, ¿verdad? O que tú mires a tu enemigo como un hermano. Lo último que el enemigo quiere es que tú mires a una persona que te trata mal como alguien que necesita la misericordia de Dios. Y la realidad es que todos necesitamos la misericordia de Dios. Aún tú que te crees muy perfecto, tú que te crees que no te falta nada, tú que te crees que eres mejor que los demás. No, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón es que nosotros necesitamos ese puente que nos conecta al Padre, que se llama Jesucristo. Él es el único que puede conectarnos al Padre. A través de Jesús es que nosotros llegamos al cielo. Ahora mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a abrir los ojos? Porque hay personas que prefieren perder. Hay personas que prefieren seguir caminando con el negativismo y haciéndose la víctima. Me encanta la palabra que el pastor Roy dio el jueves con los jóvenes. A él le tocó el jueves con los jóvenes. Y él habló de Gedeón. Gedeón es un prototipo, mi hermano. Si usted lee el libro de Isaías, el libro de Isaías tiene un versículo específico que habla sobre el día de Madián. Si no me equivoco, es Isaías 9, algo por ahí, 6, entre 6 y 9, no me acuerdo bien. Pero Gedeón es un prototipo de lo que Jesús va a hacer con nosotros, mis hermanos. Y Gedeón, cuando primero recibe la visión de Dios, lo que él hizo fue hacerse la víctima, dando excusa tras excusa tras excusa, pidiendo confirmación tras confirmación tras confirmación. Usted no ha hecho eso con Dios. Señor, necesito tu confirmación, por favor. Más confirmación y más confirmación. ¿Sabes cuántas veces Dios ya ha confirmado? Y tú, por no querer avanzar, simplemente sigues haciéndote la víctima. No más, mis hermanos. Pidámosles a Dios que abra nuestros ojos. Amén. En una ocasión, el apóstol Pablo está frente al rey Agripa en el libro de Hechos, capítulo 26. Y hay algo que yo amo tanto de Pablo. Pablo, en 2 o 3 ocasiones en el libro de Hechos, él hace algo que a mí siempre me encanta decírselo a los líderes y a quienes me escuchan en cuestión de lo que es predicarle a alguien. Pablo comparte su testimonio. Él está delante del rey Agripa y él comienza a decirle lo que le pasó a él. Y a mí me encanta porque cuando tú lees el libro de Lucas, de Hechos, ¿verdad? Al principio, cuando primero tú ves el encuentro de Pablo con Jesús, dice algunas cosas, pero no lo dice con tanto detalle como en el capítulo 26, cuando Pablo está hablando de esto, cuando Pablo está hablando de su encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, Pablo está recibiendo esta palabra de Jesús. Jesús le dice a él, Pablo le estaba diciendo a Agripa que él estaba caminando con varias personas y que de repente todos se cayeron porque una luz salió y comenzó a hablarle a él y decirle: ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús a quien persigues. Estás matando a los cristianos. Yo te voy a escoger a ti, te voy a elegir a ti para que tú le prediques a la gente, para que tú salves a la gente. Ese va a ser tu nuevo propósito. Y mira lo que dice Hechos 26, en el versículo 17. Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escuche bien. Jesús le está diciendo a Pablo en este momento: yo te voy a enviar a ti, a los gentiles, ¿ok? Te envío, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús en esta palabra? Que toda persona que anda sin Cristo está ciega y cada ciego anda en tinieblas. Y cuando una persona está andando y caminando en tinieblas, ellos están agarrados por Satanás. Nuestro trabajo es salvarlos a ellos. Nuestro trabajo es rescatarlos a ellos. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Por esa razón es que es tan importante, mis hermanos, que nosotros comencemos a hacer lo que Pablo hizo en este instante. Pablo hubiera dicho que no. Pablo hubiera dicho, no. Yo voy a seguir matando a estos cristianos. Yo no creo en esto. Pero Pablo tomó una decisión en ese momento. Y Jesús hizo algo con él que yo les digo que marcó la diferencia. Desde ese momento en adelante, lo cegó. Dice la palabra que Pablo estuvo ciego 3 días, pero estuvo ciego ¿cómo? Físicamente. No espiritualmente, físicamente. La palabra dice que por 3 días este hombre estuvo ciego físicamente, no comió, no bebió nada, simplemente estuvo orando. Y cuando de repente Ananías le pone la mano y ora por él, dice que la palabra que algo como escamas se le caen de los ojos. Y yo estoy más que seguro que en ese momento no solamente recibió Pablo la visión natural, sino la visión espiritual también. Porque de repente dice la palabra que él va, se bautiza, es bautizado por el Espíritu Santo. Y hermanos, fíjese, Pablo era un fariseo. Los fariseos se saben la Biblia desde Génesis hasta Malaquías de memoria. Ahora imagínese recibir el Espíritu Santo y recibir la revelación del Antiguo Testamento. Oh my goodness. Dijo Pablo, wow, eso es lo que significa eso. Oh, eso es lo que significa. Oh, yo tengo que compartir esto con todo el mundo. Al instante, dice la palabra, Pablo fue y comenzó a predicar el evangelio. Un hombre que mataba cristianos tuvo un encuentro con Jesús y fue transformado cuando recibió la visión. Y yo les digo que cada uno de nosotros tenemos algo de parte de Dios, una visión clara que Dios nos ha dado, pero muchos escogen quedarse ciegos. Hermano, no permita que eso le pase a usted. No permita eso. Y hay algunas cosas que el enemigo usa para cegar a la gente. ¿Sabe cuál es una de ellas? La religión. Hay personas que creen que se están acercando a Dios, pero la realidad es que no. Lo que están haciendo es creando ciertas cosas religiosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que Pablo hacía antes. Pablo era un hombre súper, mega, ultra religioso y por esa razón él pensaba que matar cristianos era algo bueno. Pero vino Dios y le dijo, no, así no es la cosa. Y para esto yo quiero demostrarle algo que él les dice a los corintios. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice la palabra aquí. 2 de Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre sus rostros para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Tú quieres dejar la religiosidad? Cristo tiene que quitarte ese velo. ¿Tú quieres dejar de ser una persona que sigues cosas que fueron establecidas por los hombres? Solo Cristo puede quitarte ese velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay personas que piensan que haciendo ciertas cosas van a poder llegar al cielo. Mentira del diablo. No hay nada que tú puedas hacer físicamente para ganarte la salvación. La salvación no se gana por lo que tú puedas hacer. La salvación fue ganada por la sangre de Jesús. La que limpia y lava todo pecado es algo que no tiene precio.
Tú no tuviste que pagar nada, pero Cristo pagó con su vida. Así que no tiene precio, pero no fue gratis. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Escucharon eso? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estamos hablando de personas que conocen la palabra. Y lamentablemente hay muchas personas que conocen la palabra, pero no entienden. Hay muchas personas que conocen la palabra, pero no entienden que Jesús tiene que quitarle el velo a la gente. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos saben que en Jesús hay libertad? Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermano, la religión no te va a llevar a ningún lugar. La gente piensa que solo porque venimos a la iglesia somos religiosos. Mentira del diablo. La religión es algo, hermano, que no te lleva a Jesús, no te lleva al Padre. Es como nosotros hablamos y decimos en el encuentro, es un puente inconcluso. Es algo que no te lleva al Padre, solo Jesús te lleva al Padre. Y no es una cuestión de tener una religión, sino de crecer en Dios, de crecer en Él. Segunda de Corintios, en el próximo capítulo 4, nosotros podemos ver otra cosa que hace el enemigo con la gente. Aparte de usar la religión, lo que él hace con las personas que no son religiosas, mire lo que hace el enemigo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, las personas que están allá afuera que no conocen de Dios, no quieren conocer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha cegado su entendimiento. Y por esa razón hay veces que usted le predica a alguien y usted puede ser el mejor predicador del mundo, no importa, no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento. Por eso yo les digo, muchas veces hay personas que dicen: pastor, venga usted conmigo, predíquele usted a esta persona, porque piensan que si el pastor le predica a esta persona, ellos se van a convertir. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Hay veces que usted como miembro dice: no, líder, ven tú conmigo, que tú sí sabes, y si tú le predicas, yo creo que ellos van a. Hermano, Jesús le predicaba a la gente y no se convertían. Jesús trataba de sanar a la gente. Jesús. Y no eran sanos. No se trata de quién lleva el mensaje, mi hermano. Se trata de que en este momento, con estas personas que no quieren nada que ver con Dios, o que no quieren tener nada que ver con Dios, el enemigo les cega el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo se puede lograr que Dios le abra los ojos a alguien? La respuesta es simple: orar por ellos. Orar por ellos. Porque tú tal vez no puedes abrirle los ojos, pero el Espíritu Santo sí. Él sí puede. La palabra dice en el Antiguo Testamento que Eliseo y Giesi, su siervo, estaban en un edificio muy pequeño, rodeados por un ejército. Y Giesi estaba que le temblaban las canillas, como dice usted, ¿verdad, pastor? Ay, vamos a morir. Estaba Giesi mirando la ventana. Ay, vamos a morir. Y Eliseo estaba tranquilito. Dice mi hermano: mira, mira allá afuera. Sí, yo sé que estamos rodeados. En ese momento dice la palabra que Eliseo oró y dijo: Padre, ábrele los ojos a este manganzón. No, esa parte la puse yo, ¿verdad? Pero dice la palabra que de repente los ojos de Giesi se abrieron, pero obviamente no los carnales, sino los espirituales. Y cuando él miró por la ventana otra vez, el ejército malo estaba rodeado por un ejército de ángeles.
a caballo. Dijo él, wow, ahora sí. De la misma forma, Sansón, mis hermanos, cuando fue descubierto, la palabra dice que a él lo agarraron y lo primero que hicieron con él fue sacarle los ojos. Eso es lo que el enemigo hace contigo. Cuando tú te dejas llevar por él, aún siendo una persona cristiana, siendo un siervo de Dios, viene una Dalila, bueno, y lo primero que los filisteos hacen es sacarte los ojos. Lo primero que el enemigo hace es sacarte los ojos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida pasó el tiempo, llegó la oportunidad que Sansón estaba con un grupo enterito de los filisteos, más de 30 o 40 mil filisteos, y Dios no les recobra la vista natural, sino que les recobra la vista espiritual y les recobra la fuerza que el Espíritu Santo le había dado, y él lo llena con fuerzas, y dice la palabra que él empuja los dos muros y se cayeron todos los filisteos ese día. Murieron más ese día que en toda su vida. Y entonces nosotros miramos estos ejemplos en el Antiguo Pacto, y yo quiero recalcar algo que dije anteriormente. La visión de Dios no tiene que ver con la visión natural, mis hermanos, sino la espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Necesitamos orar. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo por Giezi? Oró. ¿Qué fue lo que hizo Sansón para recibir su fuerza de nuevo? Oró. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que pone el querer y el hacer. Es Dios el que lo hace. Por esa razón, yo creo que las últimas cuantas veces que le he predicado los cultos de los domingos, hablo más o menos de esta cosa. Pero hermanos, es tan importante que nosotros oremos por los perdidos, porque tal vez tus palabras no hacen nada, amén, pero el Espíritu Santo sí, definitivamente. Y por último, primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y yo quise incluir ese versículo ahí porque me doy cuenta, especialmente con estos ejemplos de Giezi y de Sansón, la fuerza no era de ellos, mis hermanos, la fuerza vino de Dios. Y muchos de nosotros tratamos tanto todos los días de hacer y cumplir las cosas con nuestras propias fuerzas, y por eso fallamos. Por eso fallamos tanto. Pero la realidad es que cuando nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor, Él se encarga de hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas.